Bienvenidos a la Casa Pereira. Antes de iniciar, un agradecimiento muy especial a la Alcaldía de Pereira, la Secretaría de Cultura y a la convocatoria Cultura en Casa 2020, la cual hoy nos permite estar aquí. Para dar inicio, quiero hacerles una invitación muy especial. Vamos a ponernos cómodos y sobre todo vamos a disfrutar de este rato súper agradable. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Está en la sala de la Casa Pereira, un percusionista, director de la agrupación Papá Bocó, un grupo de música fusión en la que se destacan la salsa y la música afro. Santiago es muy alegre y le gusta transmitir conocimiento a sus estudiantes. Es un gran maestro de música. Santiago, bienvenido a la sala de la Casa Pereira. Qué placer tenerte por acá. Hola, muchas gracias por la invitación y bueno, muy contento de estar acá pues compartiendo con todos ustedes en la Casa Pereira, en este espacio pues para los artistas de la ciudad. Claro que sí, Santiago, hoy nos vas a contar muchísimas cosas aquí en la sala. Entonces vamos a empezar esta entrevista para que conozcan muchísimo más de ti y obviamente también de Papá Bocó. Cuéntenos, Santiago, un poco de historia, cómo fue tu infancia, cómo se conforma tu familia, cuáles son esos amigos que más recuerdas, en qué barrio creciste, en qué colegio te graduaste. Cuéntanos todo eso. Bueno, yo crecí en Dos Quebradas, estudié en el Colegio Salesiano, que particularmente es un colegio con muchos egresados de música, muchos músicos en sus saberes. Pues fue una infancia muy chévere, o sea, una infancia de barrio, una infancia noventera, nada de YouTube, nada de Instagram, ni de Facebook, puro fútbol, correr, bueno, toda la dinámica de barrio. Pero a la vez, en el colegio se fue como creando una especie de amor por la música que comenzó desde preescolar. Prácticamente yo desde que entré al colegio estaba en actividades de música. Y es muy particular porque mi primera profesora de música es la mamá de un amigo pues con el que yo trabajo en este momento, que se llama María Amaris Madrid, y ella nos inculcó el amor por el canto. Entonces era algo muy chévere, pues era un coro muy grande, y ahí fue como se fue dando como esos primeros contactos con la música. Después tuve un profesor también de música que me enseñó a tocar trompeta. Y mi infancia fue así como entre el deporte y la música. Siempre había esos dos factores en mi casa. Yo vivo con mi papá, mi mamá, tengo dos hermanos mayores y una hermana menor. Todos siempre hemos amado la música. Mi hermano, el que me sigue a mí es músico, el mayor es ingeniero electricista, pero con una devoción impresionante por la salsa, por el rock, por el rock de los ochentas, por Queen, por Michael Jackson. Entonces uno de niño pues respeta mucho a su hermano mayor y es como un ejemplo, digamos, a seguir. Y él fue como nuestra primera influencia en la casa. Teníamos amigos que lo dejaban grabar de los LPs. Él tenía cassette, llevaba un cassette y lo dejaban grabar de los LP, lo dejaban grabar esta música y nos compartía la música. Hubo un tiempo donde los cassettes eran algo por allá como intocable, entonces era lo que él pusiera, era lo que se escuchaba y escuchábamos la emisora, lo que hubiera. Eso es pues como mi infancia, más o menos así rápidamente y como con la relación con la música que tuve al comienzo, era canto y después un poquito de trompeta, y bueno, luego entré a tocar la percusión. Entonces, Santiago, pues ya que toda tu familia tiene ese gusto por la música, en ocasiones se reúnen y hacen música juntos o cómo es ese encuentro. Pues mira que nosotros no somos del tipo de familia que saca la guitarra y todos cantan, no, pero sí nos gusta mucho escuchar mucha música, música que digamos en otras casas no sonaría. Por ejemplo, acá en el almuerzo, cuando yo estaba pues más joven, tranquilamente se podía poner una pieza de música clásica o por las noches música colombiana, inclusive Latin Jazz, en un tiempo que yo tuve de escuchar mucho jazz, mucho Latin Jazz.
Entonces, pues, porque mi hermano es músico de música clásica. Él es trombonista de la Universidad Nacional y hizo parte muchos años de la Filarmónica de Bogotá y de la banda de Cundinamarca. Entonces, era una música muy culta la que él escuchaba y fue una otra influencia, otra gran influencia que tuve en mi infancia y en mi adolescencia, sobre todo en mi adolescencia. Entonces, pues sí es una casa llena de música, obviamente, pero no así como que todos cantemos y esto, no. Listo, Santiago. Bueno, ahora sí, el mundo de la música. Háblanos un poco de Papá Bocó, cuáles fueron esos inicios de Papá Bocó, cuál fue ese primer concierto que no solo Santiago, sino todos los integrantes recuerdan con mucho cariño. Sobre todo quisiéramos saber cuál fue la mayor dificultad para formar lo que es hoy en día Papá Bocó. Bueno, Papá Bocó nace en el año 2008. Es la, digamos, la respuesta a otra agrupación que existía antes, que se llamaba Grupo Linaje. Y en ese grupo, pues hago referencia a eso porque tiene que ver con la dificultad, ¿no? En el Grupo Linaje éramos 16 músicos y no todos eran músicos de profesión. Entonces se dificultaban un poco los ensayos por los horarios laborales, por, bueno, por diferentes cuestiones. Entonces, decidimos crear Papaboco con una nómina de solo músicos que estudiaran licenciatura en música, que estuviéramos dedicados solo a eso. Y sin embargo, hubo también dificultades, porque siempre los procesos grupales traen retos. Entonces, el primer reto era encontrar un espacio donde poder ensayar. Entonces, pues todos éramos estudiantes de la Universidad Tecnológica, había un profe de la UTP, y pues digamos que éramos unos actores muy activos de la escuela de música, hacíamos parte de la Big Band de Jazz del maestro Lucas Fabián Molano, que es uno de los pilares pues como del jazz aquí en la ciudad, pero nosotros tocábamos Latin Jazz, y el Latin Jazz es muy parecido a la salsa, tiene sus raíces en la misma música. Y a las directivas de ese momento no les gustó mucho que hubiera un grupo como de salsa ensayando en la universidad. Entonces, poco a poco nos fueron desplazando, no nos daban horarios para ensayar, no nos prestaban la sala. Entonces nos tuvimos que ir a buscar otros espacios. Esa fue una de las primeras dificultades, como el espacio para ensayar. Sin embargo, había como una actitud muy férrea, o sea, queríamos con todas las ganas hacer esto, a pesar de que la música que estábamos abordando no era para nada comercial, ni mucho menos era fácil de conseguir. Nos tocaba sentarnos horas a transcribir. Para las personas que no están pues como familiarizadas con el término de transcripción, es sentarse en un computador con un software a sacar nota por nota, y los temas de Latin Jazz tienen muchas notas, entonces era algo complicado, la verdad, en ese momento más aún, porque uno está en la educación del oído a nivel profesional, entonces diferenciar muchos acordes, muchas melodías, muchos ritmos, era un reto, era un reto y sin embargo ahí le fuimos dando, arrancamos seis personas, en ese momento era el pianista se llamaba Fabián, el bajista Darío Franco, un compañero percusionista que se llama Felipe Muñoz, Andrés Toscano, Felipe Paz, Andrés Toscano en el trombón, Felipe Paz en el saxofón y yo. Y nuestro primer concierto fue en la Universidad Tecnológica, que es como nuestra casa, ahí en las canchas que quedan por Salud, en un evento muy chévere, había mucha gente y la verdad el grupo tuvo muy buena acogida porque la gente después nos decía, es como una salsa pero súper rápida, entonces muy entretenida para bailar, pero era todo instrumental, o sea, no había cantante. Ok. Entonces era también un reto que nosotros en ese momento ni lo pensábamos. ¿Cuánto duró ese concierto, Santiago? Bueno, en ese concierto tocamos como 9 temas, pero la particularidad de los temas de Latin Jazz es que son muy largos. Entonces, y nos dieron un buen espacio. En ese momento trabajamos con un amigo muy querido que es Don Beto. Él estaba en la consola y su hijo, Beto Briseño. Entonces era muy chévere porque era como estar ahí en familia. También estaba otro amigo que se llama Alejandro Salgado, que estuvo mucho tiempo en la escena, trabajando en producción.
y trabajando en todo lo que tenía que ver con logística de los eventos. Entonces el evento nos dieron estamos como una especie de rosca, ¿no? Pero entonces ahí nos dieron un buen espacio para tocar. ¿Ese es el concierto que más recuerdas o quizás hay otro que dices, no, no puedo creer como que hayamos tocado aquí? Pues ese es el primer concierto, ese fue el primer concierto. Es memorable porque pues siempre el primer concierto es como, bueno, lo hicimos de una forma como muy profesional, muy puntual. O sea, dijimos, hasta que no tengamos bien montado todo el concierto, no nos vamos a ir a buscar un toque. Entonces fue así, como mucho ensayo, y cuando ya teníamos todo así súper pulido, dijimos, listo, ahora sí tenemos algo, vamos a salir, y ese fue como el inicio. Pero yo creo que el concierto más memorable, o uno de los más memorables de la agrupación, fue en Barranquilla. Nosotros aplicamos para una convocatoria que hace el Festival Barranquillas, y ese festival para las agrupaciones de jazz y de música fusión y de música del Caribe es muy importante. Van los músicos de jazz más importantes del Caribe. El del Caribe me refiero desde Miami hasta Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, o sea, van los más importantes, y ellos hacen una selección de músicos de Nueva York, de toda el área donde está todo el jazz norteamericano. Entonces nosotros participamos en la convocatoria para entrar allí en esa programación y pasamos. Era el concurso pues de Barranquillas, y ese, digamos, estar dentro del concurso nos permitía acceder a la programación formal como tal, donde van los artistas famosos. Y allí pues nosotros quedamos de segundos, pasaban dos, pasó una agrupación que se llama La Bandita de Barranquilla y pasamos nosotros. Entonces primero fuimos al concurso, y como por haber quedado segundos, el festival nos volvió a llevar con todos los gastos pagos y bueno, con toda lo que es pues hotelería, toda la cuestión, ya como una banda invitada dentro de la programación del festival. Entonces es muy chévere uno ver el cartel con todas esas bandas y todos esos artistas reconocidos del jazz y de la música fusión, y estar ahí, aunque sea ahí pues por un ladito. Papá Bocó Pereira, listo, ahí estamos. Como aquí estamos aportando nuestro granito de arena a esta cosa gigante, porque además es un festival que lleva muchos años, lleva muchas versiones, y pues ahí quedó el registro. Igual el festival también nos dio como un diploma, entonces fue muy bonito, fue algo muy especial. Tuvo también un componente medio didáctico porque el festival en ese momento tenía un convenio con los colegios, entonces nosotros estábamos a punto de salir y llegaron como 10 buses de niños y de jóvenes de todos los colegios cercanos ahí al Teatro Amira de la Rosa, y ya después ellos eran como preguntándonos cosas y tomándose fotos con nosotros. Bueno, toda la cuestión que digamos para un artista pop es lo normal, ¿cierto? Como firme un autógrafo, pues nosotros éramos un grupo de Latin Jazz y de música fusión en ese momento. No era algo muy común, entonces fue muy especial. Súper, Santiago. Bueno, ¿qué pasos recomendarías para crear una agrupación musical? ¿Cuál fue ese componente principal para llegar a formar Papá Bocó y estar como digámoslo así, como tan sólido hoy en día? Bueno, yo creo que el primer paso es tener un objetivo, sea un objetivo a mediano plazo o a largo plazo, sea, digamos, por ejemplo, en el caso nuestro, lo primero fue estudiar el género, porque es muy complicado. Entonces, estudiarlo para poder entender y desde ahí poder sacar una propuesta propia. ¿Por qué? Porque si no vas a tener que contratar un productor, vas a tener que contratar un compositor. Entonces, eso depende de uno qué énfasis le ponga y qué presupuesto tenga. ¿Sí? Lo otro es tratar de hacerlo lo más profesional posible. Así los actores de la agrupación, los integrantes de la agrupación o del proyecto no tengan un título profesional, uno tiene que tratar de acercarse a las personas que hagan su trabajo lo más profesional posible. Y en esto pues quiero como también que dar a contarles, mejor dicho, a los músicos, a los artistas que están viendo esta entrevista, que una agrupación no solamente son los músicos, también está el personal técnico, también debe haber algún amigo que sea camarógrafo,
lo que hay que le guste detrás. también la captura de sonido, porque considero que en algún momento, yo por ejemplo fui muy fan de grabar todas las presentaciones. Desde la primera, una fotico o una, en ese momento era más duro, ¿no? Pero conseguir una cámara, pero se hizo. Y con Beto, digamos que siempre ha sido nuestro aliado, también Jorge Grajales, que le dicen el Cofla, Ayala, Andrés Ayala. Entonces, siempre eh, en esos conciertos, donde tú puedas llevar a tu equipo de trabajo, llévalo. Siempre como tener un aliado, que es el que está fuera de la tarima y dice, no, mire que no suena el bajo, no, mire que no se escucha el cantante. Eso es muy importante. La verdad, uno siempre piensa en la plata, ¿cierto? No, vamos a dividir esto y, madre, no nos va a alcanzar, no importa, o sea, hay que hacer el esfuerzo y hay que, si no alcanza para un camarógrafo, bueno, no importa, pero sí el ingeniero de sonido es muy importante, es vital en una banda. Santiago, tú eres el director de Papá Bocó. Digamos que tú en lo personal, ¿cuáles son esos valores o cuál es esa característica que debes tener para brindarle, digamos que la tranquilidad o sí, como esto a tu equipo? Bueno, uno como director, bueno, yo quiero decir que el título de director yo nunca lo he recibido así como yo soy el director, pues como que no. Pero hay momentos en los que uno sí tiene que empoderarse de la situación, y uno tiene que tomar la decisión de muchas cosas. Y entonces creo que uno de los valores que los compañeros aprecian en un director es la decisión, porque uno siempre está esperando una directriz como integrante para que no para que el proyecto tenga un norte, para que sepamos hacia dónde vamos, ¿cierto? Pero uno no se puede enceguecer con esa dirección, porque los integrantes del grupo tienen otras visiones, tienen propuestas, tienen contactos. Entonces, si tú lo haces con mucho ego, tal vez, no sé, tu cantante, tu baterista, tu guitarrista, pues no le van a hacer, hombre, yo sé de un sitio donde podemos ir a tocar, pero no, no me nace, ¿cierto? En cambio, si hay camaradería, si hay, yo no, no creo que siempre debe haber mucha amistad, no, a veces no hay tiempo de hacer amistad con los integrantes del grupo, cuando es un grupo que no dura mucho tiempo, pues en este caso sí, porque llevamos muchísimos años, pero a veces más que la amistad es ser muy puntual, ser muy puntual. Si tú dices una fecha, pues que sea esa fecha. Si decimos una hora, pues que trate de ser esa hora, ¿cierto? Yo sé que, digamos, cuando son grupos así como este, que son independientes y no tenemos un presupuesto para decir viva a plenitud de Papá Bocó, ¿cierto? Estamos hablando pues de lo monetario y de lo administrativo, pues uno tiene que contar con la buena voluntad del otro. ¿Y cómo se gana uno la buena voluntad del otro? Pues uno poniendo ejemplo, primero, y segundo, pues dando esos límites, ¿cierto? Teniendo como todas esos márgenes. A veces a los músicos nos dicen, algunos organizadores de eventos nos dicen una hora porque el evento comienza a otra hora, ¿cierto? Es algo muy normal y creo que pasa en muchas disciplinas. Te dicen a las 4, pero realmente arranca a las 6. Entonces, eso es como con los tiempos que uno tiene que jugar, por así decirlo. Tiene que ser uno mm, muy sensible, ir conociendo los integrantes del grupo, qué le gusta, qué no le gusta. Digo hacia largo plazo, ¿no? Y también, pues, cumplir su palabra. Eso sí es a cabalidad, no tiene que ser muy sincero. Si un evento es gratis, hombre, es gratis. ¿Queremos ir? Bueno. Si no, yo quiero que me paguen, bueno, entonces hay que buscar la forma de que nos paguen. Claro. Entonces ese tipo de cuestiones los integrantes lo agradecen y uno cuando es integrante, cuando siempre tengo un director, pues me gusta que haya eso, que haya claridad y sobre todo que haya buena onda, que haya buena onda porque hay gente que sabe muchísimo, pero con la actitud dañan toda la dinámica del grupo. Sí, total. Listo, Santiago, súper esas recomendaciones. Ahora cuéntanos los proyectos y las metas cumplidas y lo que quiere lograr Papá Boco. Bueno, pues metas cumplidas yo creo que hemos tenido varias. Primero, pues consolidar una banda,
y más o menos irle dando el nombre en la región y a nivel nacional, es algo que se ha ido cumpliendo. Digamos que el reconocimiento mm, más que más tenemos es entre los músicos y entre alguna gente que le gusta pues mucho la salsa y el jazz. ¿Qué estamos tratando de hacer? Abrir el espectro. O sea, que ya seamos reconocidos en la ciudad, en la región, pero ya pues no por gente que sea especializada solamente en música, sino por todo tipo de público. Eso es una de las metas que nos queremos dar en este momento y es por eso por lo que hemos cambiado un poco el género, que en este momento pues estamos haciendo una producción nueva, con unos ritmos más cercanos a la salsa, como el Pacífico, pero digamos más tranquilos. Eh, y creo pues que metas hemos logrado varias, mantener una banda que tenga un equipo, un crew, como dicen ahora, con el que podamos contar con, podemos llegar a cualquier parte y decir, bueno, yo llevo mi ingeniero de luces, o tengo un diseñador que me hace la parte visual, o que tengo una persona con la que puedo hacer mis videoclips, o puedo hacer mis videos estilo documental, que también lo hemos explorado con Beto. Es una persona que, o sea, la narrativa desde la imagen es muy importante hoy en día. Entonces, no solamente la música, sino que contar cómo se ha hecho todo el proceso, pues es algo que es muy chévere, ¿sí? Es como algo que es importante tener ahí. Súper, Santiago. Ahora sí llegamos a nuestra decisión, tenemos que hablar. ¿Listo? Entonces, cuéntanos, Santiago, de dónde nace la inspiración, de dónde nace tu inspiración personal cuando vas a tocar o cuando vas a un concierto, cómo es ese previo? Bueno, hay muchas formas de inspirarse, ¿sí? Creo que pues la primordial obviamente es la música que tú escuchas es la música que va a definir muchas de las cuestiones que uno realiza, sea componer, sea producir, sea arreglar. Creo que uno no debe limitarse, uno no debe encasillarse en un solo género musical, hay que ir en una travesía por muchos géneros y es algo pues que por ejemplo cuando uno está dedicado a la música, a mí a veces pues como que me da risa cuando uno escucha a una persona, no, yo escucho todo tipo de música, eso es imposible. Realmente, si uno es realista, eso es imposible. Pero sí hay que abarcar muchos estilos. Y uno no sabe dónde va a encontrar la inspiración realmente. A veces uno puede estar escuchando Beethoven o, no sé, Shostakovich, no sé, cosas clásicas o música campesina, ¿sí? Música de los llanos, música del Pacífico, música de las costas o música de África y ahí puede uno encontrar algo que le guste, ¿cierto? Que lo capture. O el sucus, o la champeta, bueno, es un universo muy grande, pero también están las películas, también están los libros, creo que el arte en general, las pinturas, los colores, cualquier cosa que uno, digamos, le preste atención y uno se tome el trabajo de saber dónde viene, y quién lo hace y por qué lo hace, es una fuente de inspiración. Puede ser una persona que uno quiera, ¿cierto? Puede ser, no sé, un familiar que uno quiera mucho, una situación social también. En el caso, por ejemplo, de Papá Bocó, el cantante que hace las letras, él es educador, entonces las letras pues sirven de inspiración. En mi caso, por ejemplo, si yo escucho una canción y me gusta, entonces voy y trato de sacarla, ¿sí? La investigo, a ver qué, no sé qué acordes hizo el compositor o por qué esta letra, qué significa. En el Pacífico pasa mucho eso. Las letras tienen unas traducciones, a pesar de que están cantadas en español, tú no las entiendes. Entonces, por ejemplo, en el Pacífico es muy normal decir en una canción, venga mija que me voy para el otro lado, por ejemplo. Eso es algo, y entonces uno dice, me voy para el otro lado. Bueno, sí. Resulta que nos contaba un amigo en el Choco que allá hay muchos ríos, hay muchas quebradas y la gente pues las cruza, sea que las cruce a pie, sea que las cruce en canoa o en ferry, como sea. Venga que voy para el otro lado, es como cuando uno llama al amigo y le dice, oye, ya voy, nos encontramos en el parque, entonces ya voy, espéreme 10 minutos. Eso es lo que pasa, ¿no? La persona está atravesando la quebrada, está atravesando el río.
Entonces todo eso es muy chévere, son cosas que uno no, digamos, uno las da por sentadas, pero todo eso hace parte de la inspiración. Total. Y al momento de tocar, creo que sí o sí los intérpretes que a uno más le gusten, digamos, si yo voy a tocar batería o si yo voy a tocar mis congas, pienso y trato de escuchar música que tengan estos instrumentos, pues para que me sirvan de guía o igual, pues obviamente con mi estudio personal, con los libros que uno lee sobre estos instrumentos también alimentan la inspiración. Total. Súper, Santiago. Bueno, ¿qué significa Pereira para Santiago Anaya? Bueno, Pereira es mi casa. Realmente es una ciudad que he podido andar por muchas partes, he podido conocer eh, gracias a la música, gracias a yo soy parte también de la banda sinfónica de Pereira, gracias en parte también al deporte, por la bicicleta, entonces andar por las veredas, andar por las trochas. Pero culturalmente creo que Pereira tuvo en un momento una dinámica muy interesante, sobre todo en el centro y parte de la circunvalar, en la que con Papá Bocó, por ejemplo, nos fuimos por todos los bares en donde nos dejaran tocar, con algunos cuadrábamos precio, con algunos cuadrábamos boletería, y fue algo muy chévere porque se encontraba uno con gente realmente muy emprendedora, gente muy amable, a pesar de las dificultades, de pronto que el grupo era muy grande o que no tenían el sonido completo, en fin. Pereira siempre ha sido como que muy acogedor. Entonces, nos ha dado, pues, todos, realmente en Pereira hemos hecho nuestro experimento de crear esta locura de sonidos que al comienzo eran muy abstractos y fueron tomando forma y creo pues que tiene mucho potencial. Lo que yo puedo sí decir de Pereira es que debería ser, deberíamos ser más eh, como un apoyo entre todos, ¿sí? Yo veo mucho en las ciudades grandes que, por ejemplo, en Medellín dicen, no, es que este proyecto definitivamente queda raquera, tienes que conocerlo a una persona que no tiene nada que ver con música, por ejemplo, ¿sí? O en Cali, no, esta banda es buenísima. Yo fui a verla, o sea, pagamos la boleta, pero valió totalmente la pena. Pagamos la boleta, o sea, es decir, uno, uno nota ese compromiso del oyente con la música. En Pereira, uno nota el compromiso del oyente con la música, con el gusto por la música. Pero todo eso tiene que ir sustentado en que esto sí o sí es un negocio, es un modelo de negocio. Entonces hay que comprar el CD, hay que comprar la camiseta, hay que hablar bien del grupo, no porque sea este grupo en general, de las iniciativas, porque como es una ciudad intermedia, es un poco más difícil obtener ese reconocimiento. Entonces en Pereira, a pesar de que hay un amor, por ejemplo, yo he sentido mucho amor por mi banda, por Papá Ocó, y creo que la gente ahí tiene recuerdos chéveres a veces de la agrupación y todo. Falta como un poquito más de como hacernos barra entre nosotros mismos. Ok, súper esa recomendación. Bueno, Santiago, antes de que nos cuentes dónde podemos encontrarte y qué sigue tanto para Santiago como para Papá Bocó, quisiéramos que nos enseñes un toque o paso básico en en la percusión, que nos enseñes con tus manos cómo es todo este tema. Ah, pero sin instrumento. Sí, No, pues algo muy característico de la salsa, pues es la clave. Podría ser que uno haga la clave porque es como lo más que la gente más recuerda, ¿no? Como la clave 3-2, se llama 3-2. La clave está dividida en dos partes. Puede ser 2-3 o 3-2. Entonces esta que va a hacer es 3-2, por ejemplo, así. Ta, 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 ta. Uno la puede cambiar. Ta, 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 ta. ¿cuántas clases me va a tomar aprender aprenderlo? Listo, Es de ponerle Santiago. oído, es de ponerle oído. Ok, ok. Súper importante. Gracias por eso. Ahora sí, Santiago, ¿qué sigue para Santiago? ¿Qué sigue para Papá Bocó? ¿Y dónde podemos encontrar tanto a Santiago Anaya como a Papá Bocó? Bueno, ¿qué sigue? Nosotros estamos ahora por firmar con una disquera en Bogotá que se llama Tambora Records. Estamos en esa negociación.
tenemos ya la producción lista, la sacamos en este tiempo de confinamiento gracias a un proyecto de concertación del año pasado, en colaboración, en cooperación con un festival de España. Esta, digamos, fue como la primera muestra de la producción, pero obviamente, como ustedes saben, todo eso requiere pues un trabajo más especializado, entonces obviamente como cada uno grabó desde su casa, tiene una calidad, pero pues lo que sigue es como ya sacarlo en firme, mirar en qué medio lo vamos a hacer, por medios digitales. A esta disquera le gusta mucho sacar vinilos, entonces pues puede ser una opción también chévere. Santiago, tiraste esa primicia aquí en la Casa Pereira, así que esperamos ser los primeros, obviamente, en tenerlo, en escucharlo, en verlo. Esperamos que así sea, porque wow, qué primicia. De verdad, felicitaciones para ti y para Papá Bocó, porque es un paso muy grande, demasiado diría yo. Sí, la verdad es que nos emociona mucho todo este tema. Pues hemos hablado con unas personas que realmente tienen mucha experiencia, que han trabajado con gente muy dura, pues como Totó la Momposina, como, o sea, han hecho como La Mamba Negra, como Quantic, han hecho giras por Europa, ellos llevan bandas desde acá. Entonces realmente eso es como algo que viene en lo que estamos muy, muy enfocados y que queremos pues que salga adelante, obviamente. Eh, la otra parte de la pregunta es que, sí, ¿dónde nos ¿Dónde encuentran, podemos cierto? encontrarlos? Y ahora muchísimo más para estar pendientes de todo lo que se viene. Sí, nosotros, bueno, en Facebook aparecemos como Papá Oco o Papá Oco Pereira, también lo pueden encontrar, en YouTube también, y en Instagram, @papaoco, con B grande. Tenemos pues también la cuenta en Spotify y en SoundCloud. Ahí está nuestro primer álbum, que fue pues como el Latin Jazz. Y ahora todo lo nuevo está en YouTube. Pues lo nuevo, digo, pues lo del último álbum, que tengo por acá atrás el afiche. Pero lo nuevo, nuevo, obviamente todavía no ha salido. Es lo que estamos preparando para que salga ya el otro año en firme. Y ya, esas son como nuestras redes sociales. Yo tengo un canal de YouTube también en el que monto a veces cosas de presentaciones, pero ya pues como mías, Santiago Anaya en YouTube. Y ya, esas son como nuestras redes, para que nos visiten ahí, para que le den like, compartir y todo eso. Claro que sí, Santiago. No, muchas gracias por este espacio, por todo lo que aprendimos de ti hoy, porque conocimos muchísimo más, no solo de Santiago, sino también de Papá Bocó, y creo que esos proyectos son los que valen la pena resaltar. Hoy en la sala de la Casa Pereira, Santiago, este espacio siempre será tuyo. Gracias. Muchas gracias por la invitación, a ti, bueno, a todo el equipo de la Casa Pereira. La verdad que una entrevista muy chévere, se siente uno como en la sala de la casa. Esa era la idea. Bueno, muchas gracias, Santiago, de nuevo. Y en la ventana de la Casa Pereira quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales como la Casa Pereira, en nuestra página www.lacasapereira.com. Si les gustó este video y este invitado, seguramente los demás también les va a encantar. Así que dennos like y síganos en nuestras redes sociales. Santiago, de nuevo, muchas gracias. Adiós. Bueno, chao, muchas gracias.